Hola a todos y todos, les damos la bienvenida a la Mesa de Artes del Coloquio Cuerpos Expandidos, primer encuentro virtual interdisciplinar sobre la experiencia corporal y el conocimiento. Esta es una iniciativa del Centro de Investigación sobre Cuerpos y Experiencias, CICE, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. En esta oportunidad contaremos con la participación de Catalina Hernández Cabal, socióloga y PhD en Art Education de la Universidad de Illinois, de Ricardo Gaete, actor corporal, director y fundador de la Escuela Internacional de Teatro Corporal Escena Física. Actualmente cursa el doctorado en estudios teatrales en la Universidad Complutense de Madrid. De Daniela Torres Caballero, socióloga y bailarina de Dinamita Sonora. Y Andrés Felipe Vélez Martínez, actor corporal, docente e investigador social, aspirante a maestro en Historia del Mundo de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España. En esta oportunidad contaremos con la moderación de Janet Aldana Cedaño, profesora asociada del Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. A continuación, presentaremos las videoponencias de nuestros participantes. Muchas gracias y esperamos que este espacio sea enriquecedor. Un gesto es un lugar. Estudio del encuentro desde la perspectiva de figura de cuerdas. Encontrarnos. En este instante, mientras usted comienza a leer mis palabras, está ocurriendo un encuentro. Nos encontramos a través de este espacio, usted, quien me escucha, Ana Melisa, quien ha sido mi colaboradora y coinvestigadora en ese proceso, y yo. Perdone mi redundancia con la palabra encuentro. La repetición es, sin embargo, una estrategia para que de este intercambio quede con usted la invitación a atender, poner atención a, cuidar de, cada momento en que nos encontramos con otras personas, reconociendo esos instantes como intercambios críticos en donde las relaciones de poder, la violencia, la marginalidad o la solidaridad se ponen en práctica. También considere, como plantea la teórica Sara Ahmed, que encontrarse con otros es la oportunidad de aprender las historias desde las cuales cada persona llega aquí hoy. Y tenga en cuenta, en la medida que repetimos ciertas formas de encontrarnos prejuiciosas, injustas o cuidadosas, humildes e incluyentes, estamos construyendo un tipo particular de relaciones y de tejido social. En cada repetición, ese tejido social se transforma a través de nuestros cuerpos actuando en el encuentro con otros. Por eso es que, con mi investigación, busco cuestionar aquello que damos por supuesto para organizar interacciones en espacios pedagógicos, artísticos, académicos y los espacios mismos, incluyendo el lugar que damos al cuerpo en ese proceso. Con intervenciones artísticas y pedagógicas, busco interrumpir las formas en que las disparidades de poder se normalicen, principalmente a través de nuestras interacciones corporizadas en el salón de clase, en espacios académicos y en espacios de creación artística. En este espacio comparto un proceso de estudio del encuentro desde los gestos como parte de mi investigación figura de cuerdas. Esta versión de figura de cuerdas la hemos desarrollado con Ana Melisa en los últimos 5 meses. Este proceso de estudio, más que llegar a respuestas concretas o de investigación empírica, es una práctica relacional que cultiva problemas y preguntas robustas que realmente nunca llegan a una respuesta, sino a un proceso continuo de experimentación y aprendizaje. Es así como los filósofos críticos estadounidenses Fred Morton y Stefano Hardy conceptualizan el estudio como práctica en su popular libro The Undercommons. Inspirada por esta postura sensible y especulativa, mi propuesta para el estudio del gesto como lugar es una búsqueda por cultivar otras formas de encontrarnos, de pensar y hacer relacionalmente. Entrar en relación como pregunta y como lugar es una preocupación inspirada en la crítica feminista frente a pretender conocer como actividad netamente racional, desligada del cuerpo y casi nada de la ética. Conocer desde el cuerpo es simultáneamente concreto, se puede sentir, y es difuso, no es posible diseccionarlo. Es íntimo y colectivo, nos permite centrarnos pero también nos trastorna. Es quizá un proceso desorientador. Sin embargo, como Sarah me propone, la desorientación puede ser generativa, aún más, creo yo, si sucede en una relación cuidadosa y de reciprocidad.
Mi propuesta de investigación, creación, pedagogía busca compartir la experiencia de perder el equilibrio y sostenernos justo antes de chocar el suelo o ayudarnos a caer, en lugar de provocar un choque violento de cuerpo contra cuerpo, historia contra historia o voz contra voz. Sin embargo, entrar en un encuentro requiere permanecer con la apertura de permitir que nuestra postura física, afectiva e intelectual se transforme en los intercambios con otros cuerpos. Para cultivar esa apertura, confío plenamente en la conjugación de tres formas de praxis: el arte como espacio de imaginación de futuros y presentes posibles, el movimiento como lugar de cultivación de formas corporales sensibles y sintonizadas con la corresponsabilidad, y la educación como espacio colectivo de pensamiento y construcción de tejido social. Tomando en serio estas capacidades simultáneamente sutiles y subversivas de la praxis artística y pedagógica para cultivar presentes y futuros diferentes, mi práctica feminista lleva a las fibras más íntimas del cuerpo y de la historia personal las preguntas políticas sobre la corresponsabilidad, la interdependencia y la ética. Enraizado en ese lugar difuso y en tensión de la indagación fundamentada en el cuerpo, mi trabajo actual usa la imagen y la experiencia inherentemente relacional de las figuras de cuerdas para llamar la atención sobre el ejercicio de estar en movimiento y en conexión con otros cuerpos. Las figuras de cuerdas invitan a pensar en la configuración del encuentro como un proceso dinámico, sin fin fijo, que puede ser susceptible a las manos que sostienen la cuerda y a sus movimientos. El trabajo de figura de cuerdas es un gesto de apertura en sí mismo, apertura a compartir nuestras historias y a revisar la historia propia. Las figuras de cuerdas son una provocación heredada del pensamiento feminista que posiciona la interdependencia como una condición ontológica para hacernos pensar y asumir nuestra responsabilidad activa en cada lugar del que participamos. Las escrituras feministas del conocimiento como Donna Haraway, María Puig de Belacasa y Tania Pérez Bustos en Colombia han escrito ampliamente sobre la imposibilidad de separar nuestro cuerpo, nuestra historia y nuestras formas de saber de otros cuerpos, historias, saberes y materialidades, sin importar nuestra conciencia o preferencia sobre ello. El enredo entre cuerpos, materias, historias y responsabilidades simplemente es. En marzo del 2021, aún en la mitad de esta tremenda pandemia, Melissa y yo comenzamos a trabajar juntas. No nos conocíamos. Aún hoy jamás nos hemos visto en persona. Como parte de la investigación que he compartido antes sobre los encuentros como espacio de estudio y las figuras de cuerdas como práctica, estudiaba cómo los gestos pueden funcionar como puntos de conexión con otras personas en nuestra historia, así como puntos de conexión entre múltiples historias. A través de conocidos en común, Melissa recibió las siguientes preguntas. ¿Qué cuerpos nos componen? ¿Cuáles gestos y movimientos nos mantienen en conexión con quienes amamos? Sin más información, Melissa se acercó a este proceso. Nos encontramos por Zoom a través de una cámara, tal y como lo hacemos usted y yo ahora. Le ofrecí unas pautas de exploración. En ese momento le extendía también a ella una cuerda para comenzar a formar una figura de cuerda juntas. Nos embarcamos en un estudio reflexivo, kinestésico y somático por la pregunta sobre los gestos que nos habitan. Desde ese punto de partida, aceptando la dificultad de encontrarnos desde los gestos pero confiando en el proceso, cada una trabajaba por conocer su historia en su cuerpo, en descubrir las fuerzas, las tensiones, las contradicciones y las búsquedas, los dolores y los motores de nuestro movimiento y de nuestra vida. ¿Qué sostienes con las manos? Activa los dedos con mucha fuerza. Siente la tensión que se toma todo el brazo. Pesa, es difícil moverse. Reconoce esa dificultad. Siente cómo afecta la muñeca, el codo, la escápula. Cada milímetro de movimiento pesa, te hace sudar. Poco a poco, con los dedos y la muñeca tensionados, activa el hombro. Siente también la tensión en el cuello, incluso las costillas. ¿Puedes extender los brazos sin dejar soltar esa tensión? Suelta solo un segundo y vuelve a contraer. Otra vez, otra vez. Ahora existes como un pulso.
Tu cuerpo palpita negociando la rigidez, soltando cada segundo. Contiene, aprieta, siente cada músculo contraído, conectado de la punta del dedo chiquito hasta la cabeza y hasta la cadera. Incluso estando sentadas, las piernas se activan. Deben ayudar a sostener la tensión de las manos. Desde ese lugar rígido, intenta acariciar. Siente el esfuerzo de ese simple gesto. Siente el peso de lo que sostienes con tus manos. ¿Qué acaricias? ¿Qué agarras? ¿Qué acercas? ¿Qué alejas? ¿Qué te guardas? Testigo, dolor, crecer, 2 trabajos o 3 o 4, los que sean necesarios. Flotar, mujeres, la tensión de mi mano se transforma en tu espacio, te invita al movimiento. Puente, lucha, persistir de nuevo. Peso en el cuerpo, peso en la historia. Distancia, peso en la historia compartida al colisionar con otra. ¿Cuál es la diferencia entre abrazar y contener? Nos detenemos, nos miramos, cambiamos y volvemos a empezar. A lo largo de unos 5 meses, habitamos como lugar la exploración de la otra, sus movimientos, los gestos que son anclas con nuestra historia. Al presenciar ese proceso, con generosidad fuimos también testigos de las historias de lucha que se esconden debajo de la piel. Poco a poco, tus dedos se activan. Pienso en que van a llevarte instantáneamente a un movimiento grande, frenético. En cambio, la fragilidad, la sutileza del doblez de cada articulación, la atención a cada pliegue. También pensé en el dolor. Recordé tu voz casi quebrándose, compartiéndonos sobre la artritis de tu mamá, sobre su dolor y su fuerza. Presenciando tu exploración, pensé que la fragilidad del cuerpo requiere de una gran fortaleza. La fragilidad, el dolor y la fortaleza tejidos en el mismo cuerpo. Hoy hace parte de mi cuerpo el dolor de Melissa por el dolor del cuerpo de su madre. Mis músculos conocen las texturas de movimiento que Melissa ha percibido con el amor e intimidad con que ella atiende, pone atención, cuida de la forma en que la artritis cambia el movimiento de su madre, obstaculizándola, pero nunca, nunca deteniéndola. Percibo, a través de mi esfuerzo por mantener la tensión en mis articulaciones mientras busco moverme, 2 minutos más, 5 minutos más, la terquedad con que la madre de Meli, como muchas mujeres, se niegan a parar. Incluso se niegan el derecho a reconocer el dolor, descansar y recuperarse porque no hay otra alternativa. Hay que seguirse moviendo. Esa lucha es también la mía, me resulta íntima. Es la lucha de mi madre, mi hermana y tantas otras mujeres para quienes la única posibilidad es moverse juntas apoyándonos unas a otras. He aprendido a evitar algunas de las preocupaciones de Melissa sobre cómo la tensión y el dolor afectan las tareas más básicas. Nunca sabré realmente el dolor de la artritis. Sin embargo, he podido estudiar con ella en mi cuerpo las marcas y las fatigas que se experimentan de la imposibilidad de la fluidez en el movimiento. Y sobre todo, he aprendido que los cuerpos sin discapacidad, como el mío, damos por sentado la posibilidad de cada movimiento. Quizá, con su invitación, lo más importante ha sido interrumpir la facilidad de moverme, encontrar pulsos y formas de contraer y expandir e incluso acariciar desde la dificultad del dolor. No hablaré por Melissa sobre su aprendizaje en este proceso. Sin embargo, mi invitación hacia ella fue explorar cómo lo que nos sostiene puede movilizarnos, esa tensión entre ser sostenida e inmovilizada, y cómo incluso los vínculos del amor familiar tan fuertes pueden experimentarse en ocasiones como una imposibilidad para tomar distancia crítica, en particular cuando se requiere distancia de la historia social heredada en la historia familiar y formas de poder que componen esas historias y nuestros cuerpos individuales. Estudiamos por muchas horas
¿Cómo es posible reposar en esa tensión corporal y relacional? Buscamos flotar partes del cuerpo gracias a que otros lugares llenos de tensión nos sostienen. Exploramos las arquitecturas que emergen de las múltiples formas de buscar apoyos improbables para continuar creciendo y extendiéndonos desde los lugares más pesados y tensos del cuerpo. Fui testigo de un cuerpo que se balancea, un cuerpo que insiste y que persiste en la dificultad. Observé la lucha para encontrar estabilidad y equilibrio de los apoyos inexplorados del cuerpo. Cómo se pende de un hilo, de dónde emergen las tensiones. Insistir, permanecer, ajustar, sostener y moldear. Son las peleas que llegan a mi cabeza al verte a través de la pantalla. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos hace querer estar o conseguir cierta estabilidad? Empujas ese cuerpo para seguir, para estar en pie, para resistir. Melissa y yo, herederas de luchas de género compartidas, herederas de la lucha de la precariedad de las artes como conocimiento y forma de vida, herederas de luchas sociales diferentes, habitando retos y privilegios dispares, herederas de las dificultades contemporáneas de nuestro país. Melissa y yo nos encontramos en nuestros gestos, en nuestro estudio de cómo la textura corporal de los gestos más íntimos se enreda con las luchas familiares y sociales que también componen nuestro cuerpo. Habitamos como lugar la imagen de nuestro cuerpo en movimiento, luchando con la tensión, la fatiga, buscando crecer y descansar pese a la tensión. Habitamos como nuestro espacio trazos y marcas construidas con la tensión de los músculos de la otra. Melissa, ¿qué te sostiene en reposo? ¿Qué pesos te contienen? Permítete sentir cómo la gravedad ala cada superficie de tu cuerpo al tiempo. La gravedad te sostiene en reposo, te contiene. En una exhalación, interrumpe esa estabilidad. Recuerda que te contiene en la vida, que pesa en tu cuerpo, que pesa en tu historia, que dificulta tu movilidad. Reconoce un punto de contención. Extiende desde lo contenido, contrariando la gravedad. Extiende desde lo contenido, estudiando tu arquitectura y pesos internos y las colisiones con la arquitectura del espacio y los pesos de tu historia. Extiende, cae, reposa, recupera, abraza. Abraza la contrariedad y la ineficiencia de este movimiento. Reposa. Mediante este video quisiera en primer lugar dar las gracias al Centro de Investigación de Cuerpos y Experiencias por convocarnos a ustedes que están al otro lado de la cámara y en lo personal a mí como artista y creador escénico dentro de lo que es este ciclo de ponencias, de cursos y de experiencias que iremos compartiendo durante estos días. El título de mi ponencia es El cuerpo como materia de creación. Trataré el cuerpo en el carácter artístico por mi propia experiencia como actor, mimo contemporáneo, director y fundador de Escena Física, Escuela Internacional de Teatro Corporal. Desde este tiempo en el cual todos estamos cruzando esta pandemia, podemos darnos cuenta que justamente las primeras consecuencias de este virus fue afectar el primer alimento del ser humano, que es la respiración. Lo que antes percibíamos como un elemento vital, hoy, a partir de esto que estamos viviendo todos, nos damos cuenta y nos nuevamente reconocemos y reconocemos en sí a esta posibilidad de respirar prácticamente como un nuevo milagro, es decir, una reflexión frente al tiempo que estamos viviendo me parece vital, para cuando volvamos a encontrarnos nuevamente frente a frente, con la pupila del otro, respirando al otro, podamos darnos cuenta de la posibilidad que tenemos al ser cuerpos vivos frente a otro o a otros cuerpos vivos.
Para comenzar, como el cuerpo, siendo esta materia de creación, entiendo el cuerpo no como un instrumento, sino por el contrario, yo no tengo un cuerpo, yo no hablo sobre el cuerpo, yo soy un cuerpo y hablo desde este cuerpo, el cual posee la cualidad de transformar mediante la generación de lo que es la combustión, aquello que llamamos habitualmente energía, entendiendo el acto de presencia corporal como esa manifestación donde ubicamos al cuerpo con su peso, sus dimensiones que ocupan un lugar determinado en el espacio, sus capacidades, ¿cierto?, de flujo sanguíneo, las capacidades musculares y articulares, las cuales son las bases para lo que es una técnica artística determinada, al menos la que yo he estudiado durante 7 años, que es el mimo corporal de Etienne Decroux, maestro francés que reivindica al cuerpo como eje central del arte escénico, entendiendo este como un cuerpo en el cual habita interiormente el drama. El primer drama es estar de pie, puesto que ya estamos luchando contra la fuerza de gravedad que nos lleva a tierra, y ahí está nuestra fuerza de voluntad que permite, ¿cierto?, erguir estas columnas vertebrales. Entiendo también este cuerpo como aquel que genera un tratamiento en la acción. Por lo tanto, dentro del proceso adquirimos una técnica que nos permite desarrollar una gramática para luego manifestar una poética y una estética en particular. ¿Qué tenemos en común dentro de nuestra formación del cuerpo como materia de creación? Es la técnica que genera la gramática. Y luego viene la particularidad, que es la poética, ese mundo onírico en sí, y una estética, es decir, lo que entendemos como el cuerpo manifestando un goce armónico. El cuerpo como materia de creación además busca reivindicar a el ser humano, que es aquel que realiza un arte escénico. Por lo tanto, vamos a entender este cuerpo como un cuerpo dramático, es decir, un cuerpo capaz de manifestarse escénicamente mediante una sucesión de acciones en tiempo presente. Dentro de esta estructura, mi maestro Ángel Elizondo, fundador de la Escuela Argentina de Mimo, también discípulo de Etienne Decroux, postula que está la expresión corporal vital y la expresión corporal artística. El cuerpo tiene, ¿cierto?, 3 terrenos: el movimiento, el gesto y la acción. Y como consecuencia decanta un arte específico. Él asocia al movimiento como consecuencia generando la danza, al gesto como la pantomima y a la acción como el mimo, aprendida por su maestro, por supuesto, Decroux. Dentro de esto también quisiera nombrar a Yves Le Breton, también discípulo de Etienne Decroux, quien crea lo que es el cuerpo energético, en los cuales manifiesta que el acto de presencia está asociado a pie-piernas hasta cadera, donde tenemos la energía mineral, elemento tierra. Luego continuamos con el abdomen, donde viene la energía vegetal, elemento agua, para subir hasta el pecho, donde tenemos la energía animal, es decir, la de la acción, entendiéndolo como el elemento, el fuego, para luego subir a la cabeza como órgano, la energía mental, entendiendo el elemento como aire. Por lo tanto, estos 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, se manifiestan así dentro del cuerpo. Este cuerpo como materia de creación realiza el acto de presencia y de acción mediante lo que concebimos como la estatuaria móvil, es decir, manifestarnos en 360 grados, entregando al espectador, por más que esté en un escenario italiano o frontal, la posibilidad que pueda percibir, apreciar y por supuesto redescubrir a ese cuerpo.
El cuerpo es pobre en sí y también es rico. Cuando un cuerpo humano entra en escena, hay otros cuerpos humanos que lo están mirando. Por lo tanto, ¿dónde estaría la particularidad de este cuerpo como materia de creación? En que aquel espectador que está sentado, viendo a este cuerpo que se manifiesta de pie, pueda identificar en ese cuerpo humano las posibilidades de ser un otro, pero también de ser un elemento, de ser lo animal, de ser también el pensamiento, aquello que es invisible al ojo del espectador. Por lo tanto, este cuerpo como materia de creación busca especialmente manifestar a través de una acción material externa la acción material interna. En cada esfuerzo humano, en cada trabajo muscular, articular, que se trabaja en principio con acciones a las cuales yo llamo las bioacciones, donde tenemos 9 dentro de nuestra estructura, que sería el respirar, mirar, palpar, tomar, trasladar, tirar, empujar y arrojar. Dentro de estas 9 bioacciones, ¿de acuerdo? Luego vamos trabajando una a una, de acuerdo a la obra, al personaje o lo que necesita el cuerpo manifestar en escena. Pero todo ser humano cruza por estas 9 bioacciones, entendidas estas como elementos externos, las cuales transformaremos luego en una manifestación interna, teniendo así la resistencia de carácter interior y el obstáculo de carácter exterior. Por lo tanto, el cuerpo como materia de creación es capaz de transformar una acción externa y manifestarla en una interioridad, donde el espectador la identifica a través del proceso de las neuronas espejo que todos poseemos, siendo la neurona espejo la que nos permite empatizar con aquel que está frente a nosotros. Por lo tanto, la piedad, como también el poder ver un artista escénico, también la crueldad, entendemos todos estos fenómenos que nos repercuten a nosotros como espectadores sentados, porque las neuronas espejos nos permiten identificarnos con aquel que está en escena, como también el cotidiano nos permite identificarnos justamente para amparar a un otro, para contenerle. Por lo tanto, esto que es de carácter universal, como es el proceso neuronal, ese tejido que se forma para poder adquirir un proceso técnico, como lo adquirimos cuando niños, un lenguaje, un idioma, el caminar, es el mismo proceso que luego realizamos en forma consciente mediante una técnica artística específica. Quisiera terminar manifestando que el cuerpo es la materia donde quedan las huellas y cicatrices. Causamos a otros y generamos en otros huellas y cicatrices, como también otros nos las causan a nosotros. Por lo tanto, el cuerpo es el terreno sagrado y el espacio es aquel donde éste se manifiesta. Un cuerpo, como materia de creación, es capaz de generar en sí mismo una obra artística y el principio hacia un otro arte escénico, donde quizás estamos cruzando el umbral de un otro arte escénico mediante un cuerpo que se manifiesta mediante la acción humana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Daniela Torres y hoy les voy a hablar de las reflexiones sobre las formas de existencia de la danza contemporánea a través de los bailarines. Este es uno de los capítulos que yo utilicé en mi tesis de sociología, que decidí, digamos, no hablar de toda la tesis porque pues es bastante, y también porque digamos que en esta sección logro pues indagar, y es la parte que más me gusta por su sensibilidad o como por ver al bailarín de otra manera. Entonces, este hallazgo, este encuentro sobre estas formas de existencia que empiezan a atravesar los bailarines está atravesada por 6 puntos, que son: me la encontré en el camino pero siempre estuvo conmigo,
que es una experiencia desde la informalidad sobre los bailarines que empíricamente se han venido formando. También la danza se vuelve cuerpo, la danza comienza adentro, la danza se socializa, la danza se vuelve de todos y por último la danza en vida, que es una manera de recoger y ver cómo la danza finalmente llega a ser como ya parte del ser y no solo como un quehacer. Entonces, digamos que acá algo en lo que me enfoco bastante es la capacidad de agencia que tiene el bailarín a partir de las experiencias que se viven en la danza y la experiencia que empieza a atravesar el bailarín una vez empieza a sumergirse en este subcampo que es la danza contemporánea. De esta manera la experiencia se vuelve fundamental y es un hito clave en esta investigación para ver la manera en que el bailarín empieza a incorporar ciertos modos, ciertas sensibilidades, ciertas capacidades a partir de sus vivencias en el cuerpo y en la danza para seguir reproduciendo lo que es la misma danza, ya sea desde su individualidad y no solo desde la experiencia externa que se está viviendo. No solo un discurso, sino una interiorización de este quehacer que finalmente es lo que permite que la misma danza se siga manteniendo. De esta manera cada bailarín se pone en la tarea, sin ser conscientemente, de conservar y cuidar y reproducir este subcampo, esta danza, para sí mismos y para los otros. Los bailarines que yo hablé en Bogotá van a vivir una experiencia, digamos que externa a lo que ellos hacían o fuera de lo habitual, y por tanto esto se vuelve un hito muy importante, una ruptura. Es como un quiebre para que ellos empiecen a adentrarse en este mundo y de esta manera decidan seguir allí, decidan, a pesar de que hayan estudiado una carrera o a pesar de que hayan hecho otras prácticas corporales, finalmente esta se vuelve la más fundamental para que ellos decidan dedicarse a esto y que su vida se vuelva la danza. Y por tanto empiecen a conformar compañías, grupos para seguir reproduciendo y para seguir manteniendo la vida de la danza tanto para ellos como para otros. Algo que también se denota acá es esta persistencia de los bailarines debido a las condiciones que ofrece el medio, la ciudad, por ser, digamos, un poco escasa en estos términos de ofrecer un espacio en el que puedan seguir bailando. Bueno, también podemos ver que la danza empieza a ser algo no solo físico, no algo que empieza a atravesar el cuerpo, que claramente es el medio por el cual todo entra, todo se incorpora, todo se cuestiona, sino que esta manera de moverse, esta manera de flexibilizar el cuerpo, de abrirse, de cerrarse, asimismo se ve reflejando en la vida de los bailarines en unos aspectos internos de percepción, de reflexión, de sensibilidad y emocional de alguna manera. Empieza a permitir un conocimiento interior diferente, un conocimiento del cuerpo diferente, que rompe de alguna manera estructuras de conocimiento y de percepción del cuerpo mismo, cómo se vienen conociendo estructuralmente, teniendo no solo en cuenta las condiciones sociales, sino las condiciones también de la danza, de las que se ha venido formando, donde de alguna manera hay una rigidez que viene desde el ballet y que de repente empieza a abrirse y aperturarse un poco más con la danza moderna, y finalmente en la danza contemporánea empieza a darse esta nueva mirada sobre el cuerpo y estas nuevas posibilidades, que en este caso
permite nuevos procesos internos, una nueva sensibilidad en los bailarines, en donde logran experimentarse a ellos mismos de otra manera. Entonces esto es como algo muy importante porque permite una conciencia y una reflexividad, como vengo diciendo, a nivel físico y a nivel de percepción, de conocimiento, de cuestionarse y pues que finalmente ayuda a esta percepción de lo que van a hacer, de la investigación, de la creación y asimismo como de la vida misma, la manera en que se van relacionando, la manera en que van conociendo. Entonces en esta medida no se vuelve algo solo de su quehacer, en donde reflexiono y pienso sobre mi quehacer cuando bailo y ya, sino que la vida y el mundo externo todo el tiempo les está como dando una información, brindando información que ellos van reproduciendo, van incorporando en el cuerpo. Claro, puede ser un poco muy general esto que les estoy diciendo, que se incorpore, todos nos volvemos sensibles y más reflexivos. Si hacemos danza contemporánea, puede que sí, puede que no. Lo más probable es que sí, pero en este caso pues les hablo de los bailarines con los que yo hablé, de este medio en el que hice la investigación de esta danza empírica y de esta formación que ellos tuvieron, que ha permitido esto, y es esta sensibilidad y que la formación que ellos tuvieron, al ser muy amplia porque no era algo formal, digamos que en Bogotá en ese tiempo no había instituciones formales como tal, si acaso una que permitía este aprendizaje, pues al ser totalmente empírico, al ser abierto, permite que ellos mismos se formaran, ellos mismos construyeran pues una individualidad, un lenguaje propio, un estilo propio, para que luego esto empiece a reproducirse, ellos empiecen a crear contactos, que acá es donde de alguna manera la danza se vuelve todo, la danza se vuelve una red, y que en este medio principalmente se vuelve algo fundamental para que ellos puedan seguir en su quehacer, porque finalmente es a partir de estas redes, este tejer de personas y de investigaciones, de una necesidad de construir nuevo conocimiento y nuevos lenguajes en la danza. Entonces, de alguna manera, se puede ver mucho el tema de la autogestión acá, una agencia muy poderosa al momento de crear nuevos espacios para bailar, para seguir reproduciendo y socializando la danza como tal. Digamos que eso es un tema pues en el que se puede andar más por las condiciones en las que se vive en ese momento, pero que finalmente al ser tan fuerte como en un principio o sea, el momento en el que se encuentran con la danza y que deciden como que su vida se vuelva eso, en que quieren que su quehacer se vuelva la danza. Esto permite pues esta interiorización, esto permite estas nuevas redes y esto permite que se estén pensando todo el tiempo en términos pues de la danza, no solo por la danza, sino por esta sensibilidad, esta conciencia que les digo que se va formando y se va construyendo dentro de los bailarines. Entonces, de alguna manera, la danza contemporánea en estos casos no termina en el salón, no termina solo en el momento en que yo voy a una clase, tanto a darla como a recibirla, sino que trasciende a la vida misma y a la manera en que ellos miran, escuchan, perciben las cosas, porque esto se vuelve un alimento para ellos, se vuelve un alimento para crear, para investigar y porque finalmente esta sensibilidad de los cuerpos empieza a querer construir y tejer de otras maneras. Entonces, pues de alguna manera muy concisa, muy breve, esto es lo que ha sido la danza, ha sido pues bueno, no la danza sino la investigación que yo he tenido
de poder ver cómo los bailarines y los agentes tienen una gran potencia a partir de unas condiciones muy precarias y que finalmente si se permite crear lo que es una danza, un subcampo dentro de una estructura que no lo estaba. Y esto es a partir de esta sensibilidad. Entonces para mí era muy importante poder ver la importancia de la danza, porque finalmente tantos bailarines de larga trayectoria, media trayectoria, siguen haciendo esto cuando hay un medio tan hostil que no se los permitía. Y fue a partir de esto que pude entenderlo, fue a partir de esto que pude ver que, claro, hay una experiencia muy fuerte con esta danza, con este quehacer, que permite que se siga haciendo, y que se siga haciendo pues desde el amor, desde la pasión, y no desde una obligación o una imposición. A continuación procederé a leer la ponencia. Esta ponencia es una fotografía de una investigación sobre los procesos de desarrollo de la transmisión de la actuación como forma de conocimiento corporal del actor sobre sí mismo. Para ello, trazó una ruta de desarrollo a la luz de los tratados de actuación, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, centrando mi mirada en Europa. A modo de ensayo exploratorio planteo la hipótesis de que existe un proceso de desarrollo en la actuación europea que posibilita la existencia de la pedagogía del actor en el siglo XX en el mundo. Propongo que este proceso está anclado a otros dos que viven las sociedades europeas desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Uno, las transformaciones de las condiciones materiales de existencia. Y dos, las transformaciones en los medios de comunicación y transmisión de conocimientos dados por la progresiva difusión de la cultura escrita en todas las capas y esferas de las sociedades europeas. Estas transformaciones cambiaron las condiciones de vida de los actores y actrices, al menos en la Europa urbana. Permitieron el origen de la idea del actor como un profesional al que se le debe pagar por su trabajo, y posibilitaron la emergencia de la idea de que el arte del actor puede mejorarse para lograr cautivar a todo tipo de el naciente público. Esto permitió que el trabajo del actor obtuviera un lugar en la estructura social siempre cambiante, lo que se evidencia en la elaboración de los tratados de actuación y múltiples textos y reflexiones escritas sobre la interpretación teatral como la representación de la naturaleza humana, magia que solo hacía el actor. Estos textos y tratados se inscribieron en una creciente tradición de debates críticos y eran escritos en su mayoría por dramaturgos, filósofos, personas del clero, intelectuales y personas que no dedicaban su vida a la actuación. Aunque hubiesen actuado, no pueden considerarse como actores de profesión, al menos entre los siglos XV y XVI. En contraste, los actores de profesión, de vocación de vida y de linajes familiares, como los de la comedia del arte, por poner un ejemplo, no escribían estos tratados, pero no porque no quisieran, sino porque no estaban inmersos plenamente en la cultura escrita de sus sociedades. Y es que ese era el caso de la mayoría de la población europea y mundial. Esta oposición empírica me permite tener un punto de partida para la siguiente ponencia. Empecemos. 1. Entre los siglos XV y XVII ocurren en Europa unos procesos de redefinición del mundo, de lo humano y de las sociedades. Quisiera nombrar 3 eventos fundamentales. 1. Cambios en las estructuras poblacionales después de que la peste negra se hubiese llevado a más o menos la mitad de su población. 2. Los procesos de expansión imperial que fueron escenarios de aprendizaje de dominación de la naturaleza y de los otros grupos humanos. Y 3. La progresiva difusión de la cultura escrita a través de los cambios que permitió la imprenta y los usos de la
de la escritura, lo que abrió la puerta a posteriores desarrollos ontogenéticos de una porción creciente de individuos europeos, abriendo cambios en la cognición, las sensibilidades y la sensoriomotricidad. Debido a estos aspectos, las ciudades europeas fueron cambiando y con ellas cambiaron los procesos de sociabilidad y las prácticas sociales dentro de las mismas, entre las cuales estaban el teatro y las formas de actuación. El ejemplo perfecto fue el surgimiento de la comedia del arte, pero no fue el único. Cambiaron las prácticas de juglaría, los circos, los mimos y pantomimas o los autos sacramentales. En estos contextos, la mayoría de los actores no necesitaba aprender ni a escribir ni a leer para poder actuar. Y si aprendían a leer, desarrollaban unas técnicas básicas de lectura sin que fuese necesario el desarrollo de una lectura crítica o extensiva, como incluso también era el caso de muchos europeos, por ejemplo, de aquellos quienes hacían parte del clero. Con que pudieran memorizar bastaba. Y si no podían leer, siempre había alguien que pudiera leer por ellos y directamente podían aprender los textos de boca a oído. Incluso muchas formas de actuación transmitían sus obras no desde textos, sino desde las leyendas, mitos e historias de la tradición oral, lo que no implicaba que aprendieran ni a leer ni a escribir. Esto contrasta la otra cara de la moneda, en donde los que escribían sobre el arte de la actuación eran otro tipo de profesionales, como aquellos que provenían del clero, filósofos, dramaturgos, abogados o provenientes de otras profesiones que decidían dedicarse al teatro. Y es que era importante escribir sobre la actuación y el teatro, ya que los clásicos lo habían hecho y era lo que se enseñaban en los grandes centros de pensamiento europeo, como por ejemplo la Escuela de Salamanca. Era importante la actuación por dos motivos claves en esta época. Primero, porque planteaba preguntas sobre la naturaleza humana, el cual era un tema de interés en esa época. Y dos, porque se mostraba como una poderosa herramienta de enseñanza de los valores cristianos. Es así como en este contexto, la transmisión de la actuación como forma de conocimiento fue principalmente oral, práctica, corporal y experiencial. Esto se registra en las pocas fuentes que se conservan sobre la transmisión de la comedia del arte, el mimo, la juglaría, etc. A su vez, puede entreverse en forma de patrimonio inmaterial cómo hoy en día hay enseñanzas de mimo y de comedia del arte que todavía se pasan de cuerpo a cuerpo, que fue posible por el desarrollo de los códigos corporales precisos que se imitaban de manera rigurosa, como también ocurre en otras tradiciones escénicas como en la India o en el Japón. Es así como en Europa, entre los siglos XV y XVII, existían principalmente dos formas de transmisión de conocimiento del actor. Una que llamaré inspirada y otra que llamaré mimética. La primera usaba procesos de imitación tanto oral como corporal y rítmico musical. El actor inspirado no desarrollaba códigos rigurosos o buscando una precisión y no le interesaba mejorar a través de la práctica constante de su arte, sino que se apoyaba en su talento innato, natural y espontáneo para cautivar al público. Terminaban desarrollando códigos corporales y vocales, sí, pero estos variaban al servicio de la situación improvisada y espontánea. La segunda forma, la mimética, desarrollaba códigos corporales como formas incipientes de escritura corporal. Se han podido registrar, por ejemplo, en Inglaterra, Francia, Italia o en España, códigos de formas de manos, gestos faciales y demás posturas corporales para expresar y simbolizar aspectos humanos. Esta forma se presentaba en los actores que hacían parte de linajes familiares o de actores de mimos y circo, quienes dedicaban una práctica específica a ensayar y perfeccionar códigos corporales, acrobacias o trucos, y se generaban verdaderas relaciones de maestros
alumno, lo que no ocurría en la forma improvisada. 2. Entre los siglos XVII y XVIII, los procesos de desarrollo de las condiciones materiales de existencia antes mencionados cambiaron muchas cosas. La acumulación de riqueza, su relativa distribución, los desarrollos tecnológicos, la difusión de la cultura escrita y del libro, los medios de comunicación, los espacios de sociabilidad como los cafés, el surgimiento de las escuelas y las universidades posibilitaron el desarrollo de los individuos ilustrados, de las ideas liberales y de la acumulación mayor de escepticismo en los debates sobre la actuación. Poco a poco, personas que habían aprendido a leer y a escribir podían dedicarse a la actuación y al teatro. Emergió un mercado para el teatro y asimismo se popularizó la idea de las compañías teatrales. En este contexto fue cada vez más popular la idea de que los actores fuesen a viajar en busca de maestros para aprender de ellos. Podría decirse que estos actores viajeros, entre otros, empezaron a estar inmersos en la cultura escrita porque en muchos casos debían buscar financiación de las cortes y las coronas a través de la redacción de proyectos y cartas. Es claro que siempre pudo existir algún actor que encontró quien escribiera por él o por ella y que simplemente aprendieran a firmar. Pero hay casos particulares de actores muy reconocidos que además de proyectos y cartas, escribían sus propias reflexiones y tratados sobre actuación, como por ejemplo Garrick, Talma, Riccoboni o el mismo Isidoro Máiquez. Los actores poco a poco pudieron reflexionar a través de la escritura sobre su arte y su profesión. En este periodo, estos ya podían considerarse actores de profesión. Es también en este periodo en que los debates sobre actuación lograron sistematizarse, por ejemplo, gracias a la contribución de ilustrados como Diderot y su paradoja del comediante, quien sistematiza el problema del actor en una pregunta. Para hacer mejor el arte de actuar, ¿se debe hacer desde un método racional o desde uno sentimental? Aparece una búsqueda por un método en la actuación para mejorarla. Y también la búsqueda por sistematizaciones del conocimiento del actor, lo que abriría el paso al surgimiento de las escuelas de actuación, o como se llamaron muchas en sus inicios, escuelas de declamación. Formar a los actores fue preocupación tanto de las cortes, las nacientes repúblicas y de los individuos ilustrados que veían en la actuación una poderosa herramienta para difundir las ideas liberales ilustradas y la misma civilización. Todos ellos financiaron y apoyaron legal y políticamente el surgimiento de dichas escuelas. 3. Entre los siglos XIX y XX, los procesos de transformación social se aceleraron de manera excepcional en términos del surgimiento de innovaciones y de cambios en las estructuras poblacionales, que ya lo han nombrado muchos investigadores y no hace falta discutirlo acá. El cambio que me interesa profundizar es la difusión de la cultura escrita en Europa, que posibilitó que fuese habitual que actores estuviesen inmersos en ella, lo que permitió un cambio cualitativo en la transmisión de conocimientos sobre actuación y en los objetivos mismos de la actuación. Dos de los grandes renovadores del teatro son ejemplares y dignos a ser nombrados: Jacques Copeau y Konstantin Stanislavski. Ambos usaron la lectura y la escritura en sus prácticas artísticas, teatrales y vitales. Estos múltiples usos de la escritura conviven con una necesidad de ambos por sistematizar, condensar y reflexionar sobre la actuación. Las cartas de Copeau, sus textos, su manifiesto del Vieux Colombier, su escuela, las bitácoras y notas de Stanislavski, sus libros y cartas, todos esos usos estaban en su mayoría al servicio de su arte. Ambos crearon sus escuelas, compañías, desarrollaron procesos formativos en distintas partes del mundo y, entre otras, plantearon el objetivo central del trabajo del actor: investigarse a sí mismo. En sus textos plantean críticas al teatro que veían
Y ese teatro concuerda con las formas pedagógicas mencionadas en esta ponencia. La forma inspirada, la mimética y la que acabo de nombrar, las escuelas. Ellos proponen una cuarta forma, una forma investigativa. Guardada la diferencia entre ambos, los dos concuerdan en que el trabajo del actor debe consistir en una mirada hacia sí mismo, hacia el cuerpo, los recuerdos, las experiencias, el pensamiento, las emociones, etc. Pero por lo inaprehensible que es uno mismo, tuvieron que usar técnicas para poderse observar. Entre ellas estuvo la lectura y la escritura, aspectos que sus estudiantes supieron usar a su favor en sus desarrollos como artistas, entre los cuales vale destacar a Etienne Decroux y a Michael Chekhov. Escribían sus experiencias, sus aprendizajes, sus dificultades, con la ayuda, por ejemplo, de la taquigrafía o con sus propias manos y el silencio de sus habitaciones. Verdaderamente etnografiaron sus almas. A modo de conclusión, estas 4 formas pedagógicas siguen existiendo hoy en día e incluso considero que no solo se pueden observar en el presente y a través de la historia, sino también en el desarrollo ontogenético de los niños, quienes en un primer momento de su desarrollo desarrollan unas capacidades para la acción y una serie de estructuras y operaciones para las mismas. En un siguiente momento, desarrollan un proceso de abstracción reflexiva sobre sus acciones. Logran entrar en juegos improvisados e inspirados que los llevan a mundos de significación más amplios con sus cuerpos. Después, pueden lograr procesos miméticos y de codificación rigurosa de códigos corporales cargados de significados y usarlos en relación con los otros. Y por último, pueden, bien sea mediante la escuela de teatro o bien sea a través de procesos de laboratorio teatral, investigarse a sí mismos, haciendo uso de la escritura y la lectura para poder etnografiar sus almas y conocer el alma de los demás y poderse concebir como verdaderos actores creadores. Estas son impresiones y posibles caminos de investigación en búsqueda de elaborar procesos pedagógicos capaces de permitir la existencia de más actores y actrices creadoras y creadores. Aquí me despido compartiendo mis intuiciones y mi sincera necesidad de transformarlas de ser necesario en el curso de la misma investigación. Doy las gracias, como diría mi maestro, estando en un estado de gracia. Muchas gracias.